Bueno, el tema que vamos a ver ahora es el tema de base de datos NoSQL. En especial vamos a analizar MongoDB. Eh, Fíjense, en yo charlé con profesores de otras universidades y esto quizás debiera ser, si quisiéramos profundizar en base de datos NoSQL, debería ser un par de clases, digamos, podría ser toda una materia, como es en otras universidades, porque es un tema muy complejo, muy grande, digamos, que deberían llegar a desarrollar. Ahora, por un tema de tiempo, digamos, como esta materia es cuatrimestral, le damos los contenidos, digamos, para que hagan una pequeña práctica con MongoDB y para que practiquen con base de datos no SQL, pero es algo muy relativo, digamos, porque no van a llegar a tener inclusive este tema en el parcial, pero sí es importante que lo sepan, porque en su práctica profesional pueden llegar a trabajar con base de estas características, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Fíjense, dice MongoDB es bueno, esta es una página que yo lo utilizo para dar clases, al principio estaba creado solamente como para el tema de minería de datos, pero ahora le agregué bastante más cosas, digamos. Eh, Fíjate, dice que pretende introducir los conceptos teóricos y prácticos de la base de datos NoSQL, principalmente de MongoDB, digamos. Y primero, ¿qué es una base de datos NoSQL? Que la diferencia de una base de datos SQL, que es la del modelo relacional que ustedes vienen trabajando hasta ahora. Eh, Dice que se caracteriza por, fíjense que cuando está subrayado es porque ustedes pueden ir a hacer clic acá y le van a mandar a la página donde se obtuvo esa información. De capacidad de manejar muy alta carga. eh, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, los punteros que manejaban en estructura de datos. ¿Se acuerdan, no? Sí, profe. Bueno, ese mismo concepto, o un concepto similar es el que utiliza acá para hacer las relaciones con la base de datos NoSQL. Entonces, tiene una capacidad muy alta de carga en operaciones de escritura, almacenamiento en forma horizontal. ¿Esto qué significa? Que yo puedo incorporar nuevas computadoras eh, en vez de equipo más potente, como sería un escalamiento vertical. Por ejemplo, Oracle tiene una ventaja que yo la vi funcionando, que es si por ejemplo ustedes ven que una base de datos se está poniendo lenta, ustedes pueden agregar otro equipo, unirlo al servidor central donde tenga la base de datos de Oracle, y eso va a hacer que el rendimiento de la base de datos sea mucho más eficiente, porque van a trabajar los dos equipos a la par, digamos, y no tienen que hacer grandes cambios, digamos, algo bueno, comprar el equipo y trabajarlo en red, digamos, ambos, digamos. Es ese escalamiento vertical. Acá el almacenamiento, al hacerlo de este tipo de formas, como le mencionaba, que a través de puntero, clave única y puntero, se hace en forma horizontal. El lenguaje de consulta es simple, generalmente no se utiliza joins, aunque en algunas versiones de base de datos no SQL, yo leí que ya se pueden incorporar algunas sentencias SQL, pero no, porque esa era una de las diferencias, digamos. Anteriormente la base de datos no SQL no podían utilizar sentencias SQL y ahora algunas de las últimas versiones sí lo están permitiendo. Y la base de datos no SQL permite que haya cambio de esquema frecuente, lo cual en una base de datos relacional puede ser muy complejo. A diferencia de la base de la manejador de base de datos relacionales clásico, que soporta alta carga con operaciones de consulta en estructura de datos, o sea, están diseñados las bases de datos relacionales para operaciones de consulta, digamos, de ahí viene también el nombre de SQL. Y el lenguaje usado es SQL, ¿no? La base, esto no vamos a entrar mucho en detalle, digamos, pero hay diferentes tipos de base de datos no SQL. Hay Story Key Value, que es una tabla hash, donde hay una clave única y un puntero en el elemento de datos.
Esto sería algo así como una tabla de índice, algo similar, digamos. Hay column family stores, que hay claves que apuntan a varias columnas, las columnas se organizan por familias de columnas, que va a ser una forma de almacenamiento. Hay bases de datos documentales, que es una colección de documentos que permiten conexiones de clave-valor. Yo a este tipo de base de datos, por ejemplo, lo vi funcionando hace unos años, supongo que lo deben seguir utilizando en el rectorado de la UNJU. Ellos, por ejemplo, todas las resoluciones las tenían en una sola base de datos, no SQL, que la manejaban como este tipo de base de datos documental. ¿Cuál era la ventaja, digamos? Que, por ejemplo, yo quería ver todas las resoluciones en la cual figuraba Farfán, pero yo no quiero estar cargando, no sé, la 80.000 o las 90.000 resoluciones que por ahí puedo llegar a tener después de 15 o 20 años. Entonces, directamente yo podía buscar en los PDF y a través de una colección clave-valor y encontrar aquellas resoluciones que involucren, no sé, a José Farfán en los últimos 15 años, por ejemplo. Y base de datos gráfica o Graph Database, que utiliza un modelo de grafo flexible que permite escalar entre máquinas, ¿no? Este dibujo ya lo vimos a principio en la materia. Y fíjense en la primera base de datos no SQL, ¿cuál es? Oracle es una base de datos de qué tipo. Es relacional. Fíjense que las cuatro primeras son relacionales. Recién la quinta aparece una base de datos no relacional como es MongoDB. Esto se lo digo porque las bases de datos relacionales, si bien 80-90% de las bases que hay actualmente en el mundo son relacionales, digamos, sobre todo por equipos grandes, en Internet casi el 80, 60-80% debe estar en MySQL, digamos. Entonces, bueno, Pobre también tiene un gran porcentaje, digamos, pero bueno, Microsoft SQL, la tercera, fíjense, es de la más potente. Ya con solo decir que viene de Windows, ya de la familia de Windows, digamos, o la familia de Microsoft ya es importante, digamos. Entonces, pero la base de datos no SQL proporcionan una cierta funcionalidad que la base de datos relacionales no tienen, digamos. ¿Cómo haría yo, por ejemplo, si quisiera manejar en base de datos relacionales gráficos, quisiera manejar texto, quisiera manejar PDF y quisiera que se relacionen todas con una relación de tipo clave-valor, digamos? Eso no lo podría llegar a hacer en una base de datos clásica relacional, ¿no? Por eso está bueno, digamos, que vean que hay otra alternativa, que no solamente quedan las bases relacionales este, perdón, que no solo quedan en la base de datos en las relacionales, digamos, sino que también están las no SQL. Imagínense ustedes, hace años estábamos dirigiendo un trabajo de unos alumnos y estos alumnos tenían que cargar una cierta cantidad de datos en un celular, digamos, o en una tablet, creo que era en ese momento. Entonces, cargarlo con una base de datos, cargar una base de datos relacional en un celular, ya a ustedes le costó, digamos, por ahí en la computadora, imagínense lo que sería hacerlo en un celular, digamos, tiene su complejidad, digamos, sobre todo por el tema del tamaño, digamos. Van a ver que si ustedes, por ejemplo, terminaban esta clase, se ponen a instalar MongoDB, es sumamente liviano, pequeño y que tiene varias funcionalidades este, que deberían aprovechar o por lo menos tenerlas en cuenta, digamos, al momento de elegir una base de datos. ¿Estamos hasta aquí, alumnos? Sí, profe. Bueno, a ver, sigamos. Algunos conceptos de MongoDB. Este es un sistema de base de datos multiplataforma, así como era Java, digamos, multiplataforma orientado a documentos escritos en C++, es decir, que no guarda los datos en registros, sino en documentos. Y esto es importante porque esto también son preguntas que cuando vayan al final o cuando vayan al coloquio se lo van a, seguramente le van a preguntar, digamos. Lo cual hace que se almacene datos en documentos flexibles, facilita la persistencia y combinación de datos. Todo se guarda en un formato que es JSON,
algo similar a la representación binaria de JSON. Piensen que se guarda entre llave eh, y entre corchetes. No sé si llegan a ver. Entonces acá lo que me está indicando que tengo el nombre, que es Pedro, el valor, el campo, el nombre de atributo se llama apellido y el valor sería Martínez Campo y así va variando, digamos. ¿No? Acá, por ejemplo, aficiones, puedo tener tres tipos de aficiones, puede ser fútbol, tenis o ciclismo. Entonces ahí le está dando como un conjunto para que pueda trabajar con alguno de ellos. Fíjense que acá amigos también tiene dos registros, digamos, es un conjunto de dos elementos, digamos. Un primero está formado por María, 22 años, y Luis, 28. Entonces, tienen que diferenciar, porque cuando hablan de base de datos no SQL, ya no pueden hablar de tablas, ¿no? Sino de cómo se llaman las tablas en base de datos no SQL. ¿Colecciones? Colecciones. Recuerden eso, porque eso son preguntas que tienen que saber para cuando si es que llegan a ir al final o al coloquio. Tienen que poder diferenciar, digamos, los registros, ya no hablan de registros o de filas que ustedes tenían, sino que acá tienen documentos y ya no tienen columnas, sino tienen campos. Y los join son documentos embebidos. Estamos, bueno, esa es la forma. Creo que la última de la diapositiva de las páginas que vamos a ver hoy habla sobre esto, sobre los documentos embebidos, cómo relacionarlos. Entonces, fíjense en que cambia el nombre, pero también cambia el concepto de lo que va a significar trabajar con cada uno. Ya no vamos a estar hablando de tablas, sino de colecciones, tampoco de documentos, tampoco de registros, sino de documentos, ya no son columnas, sino son campos, y bueno, y trabajamos con documentos embebidos. Entonces, fíjense, acá tienen un documento se relaciona con otros dos documentos, fíjense, por eso acá le dice, el documento del usuario tiene el documento de contacto y el documento de acceso, ¿no? ¿Cuáles son las principales características que tiene MongoDB? ¿Cuáles son las principales características que tiene MongoDB? El alto rendimiento para la persistencia. MongoDB, la posibilidad de tener documentos con información anidada. Imagínense cómo hacían ustedes para tener información anidada en una base de datos relacional. Era muy difícil o imposible, digamos. Bueno, yo no me imagino cómo llegar a hacer, ¿no? De esta forma también yo puedo tener un número elevado de operaciones de entrada-salida. También aumenta la complejidad de cierta forma, depende de cómo lo vayan a trabajar. El soporte de índice, la posibilidad de crear índices sobre array y subdocumentos es otra característica que tiene. Vamos a ver. La alta disponibilidad que yo puedo tener, yo puedo hacer réplica automática que se conoce como réplica set y tener en diferentes lugares. Un escalado automático, que es lo que yo le decía por el sistema de sharding. Yo puedo tener un clúster de máquinas. Un clúster de máquinas significa que supongamos, yo tengo una base de datos muy grande, entonces yo pongo dos máquinas, empiezo a ver que empiezo a tener inconveniente, agrego una máquina más, digamos, entonces tendría tres máquinas e iría reduciendo el rendimiento, digamos, que tenga la base de datos. Estamos, en vez de tardar 5 segundos, tardaré 4, y si agrego una máquina más, tardaré 3 segundos, y agrego una máquina más, tardaré 2, entonces voy mejorando ese rendimiento. Bueno, acá tienen algunas características, fíjense, protocolo binario, escrito en C, sharding, la replicación maestro-esclavo, permite ejecutar JavaScript, que no es lo mismo que Java, tiene diferencia, digamos, ¿no? En 32 bits solo permite hasta 2,5 gigabytes. Creo que la versión nueva, porque la descargué esta mañana, parece que ya no permite 32 bits, solamente 64. Eh, bueno, permite tener datos geoespaciales también, entonces bastante interesante. Bueno, acá tienen algunos manejadores, digamos, nosotros en particular vamos a utilizar uno o dos manejadores, digamos, Compass y Robo 3T, que son los que ya les voy a mostrar ahora a continuación. ¿Cuáles son las ventajas de MongoDB? Es una plataforma de datos distribuido,
puede ejecutarse en centro de datos distribuido, o sea, en diferentes lugares físicos. Tiene funciones integradas, tales como visualización analítica y de datos, o sea que yo voy a poder entrar y ver este rendimiento de cada uno del equipo, digamos, de todos los procesos, digamos, algo similar a lo que tenés con la base de datos relacionales. Tengo procesamiento de gráficos que no tenía, tengo búsqueda de texto y búsqueda geoespacial, canalización de datos controlada por eventos, rendimiento de memoria, replicación global. Entonces tengo muchas características, digamos, que me hace que sea un poco, que sea más eficiente para algunos tipos de base de datos, de tareas, digamos, trabajar con base de datos, ¿no? SQL. Fíjense acá, acá hay un pequeño gráfico que le muestra la diferencia. Fíjense acá, en MongoDB tiene una alta disponibilidad, en, porque para acceder, digamos, a un dato yo tendría que hacerlo a través de un puntero, entonces es fácil y rápido acceder, digamos, mientras que en una base de datos MySQL puede ser complejo, digamos, para llegar a un dato. Yo, por ejemplo, vi la base de datos, por ejemplo, que tenía, espero que haya cambiado ahora, pero que tenía educación de la provincia acá de Jujuy, y ellos, por ejemplo, tenían, ustedes para llegar a de un alumno a una escuela tenían que barrer a través de 7 o de 8 tablas, digamos 10 tablas, 15 tablas. Entonces imagínense si a usted ahora le está costando hacer un select de 2 tablas, de 3 tablas, imagínense hacer un select que relacione 10 tablas o 12 tablas, digamos, para poder llegar a un dato que ustedes quieren, digamos. Había un problema ahí de normalización, digamos que no sé de dónde habrá aparecido, digamos, pero bueno. El MongoDB está fragmentado, entonces si piensa que se va a crecer mucho, lo mejor es la fragmentación porque van creciendo de a poco. Acá en MySQL el presupuesto es limitado. MongoDB tiene un esquema inestable, es decir, es conveniente si yo no sé qué es lo que cuál va a ser los documentos que yo voy a necesitar en el futuro, digamos, ahora, documentos, tablas, ¿no? Ahora, si yo tengo un esquema fijo, si yo sé que siempre voy a necesitar 6 tablas, 8 tablas, como lo vienen trabajando ustedes hasta ahora, digamos, con la base de datos relacionales, les convendría trabajar con una base de datos relacional. Acá no necesitarían un administrador de la base de datos, aunque si crece demasiado, si es muy grande, sí es conveniente que lo tengan, digamos. Y generalmente, eh, todas las versiones que ustedes pueden llegar a trabajar, la que van a probar ahora y que van a instalar ahora para el práctico, lo van a tener en su computadora para que ustedes lo analicen, lo prueben, digamos, lo analicen. Pero generalmente la base de datos no SQL están hechas para trabajar con servicios en la nube, digamos, ¿no? Ahora, si ustedes buscan mucha seguridad, la seguridad de los datos lo pueden es más probable que le encuentren dentro de bases de datos relacionales, ¿no? Bueno, acá tienen un pequeño gráfico. Fíjense en que MySQL, en realidad, pues este era el esfuerzo, le costaba para trabajar con CL, que era más eficiente porque estaba pensado para consulta, mientras que MongoDB para trabajar con inserción o modificación o borrado es mucho más eficiente trabajar con MongoDB. Estábamos hasta acá, chicos. Esto es solamente como una pequeña introducción, un poco de historia, digamos. Estamos hasta aquí, ¿no? Sí, profe. Vamos a poner un poco más interesante. No, no, esta no es la última versión de MongoDB, supongo que cambiará un poco, digamos, este, la pantalla, digamos, pero en sí la idea es más o menos la misma, digamos. Tienen que acceder a la página de MongoDB, creo que es para español, y ahí eligen esta versión Community Server, la que nos permitirá instalar MongoDB de forma local. Porque la idea es que ustedes lo prueben en su computadora, digamos, y que vean los resultados en su computadora, no que lo pongan en la nube, digamos. Si lo quieren hacer en la nube, háganlo, digamos. Igual, como les vuelvo a repetir, esto no van a tener, no van a tener, sí van a tener práctica, pero no va a entrar dentro del parcial, digamos. Más que nada porque debería ser mucho más completo lo que deberían tener varios prácticos y ustedes deberían tener, y no, realmente no hay tiempo, digamos, para ver la base de datos relacional y no SQL al mismo tiempo, digamos, en un solo cuatrimestre. Bueno, acá bajan la versión, no sé ya en cuál versión andará, creo que andaba en la 7 o en la 9 el año pasado, así que va a cambiar.
lo descargan, fíjense que tiene la hojita, eligen completo, cuál es la versión, dónde lo van a instalar, y lo instalan en una instalación común, digamos. Lo que sí tienen que tener cuidado es, tiene las mismas consideraciones que tienen con Java, digamos. Tienen que poder correr este bit, digamos, tiene que estar dentro del pad, porque si no lo dejan dentro del pad no van a, este, vamos a ver de que vamos a intentar ejecutar Mongo desde la línea de comando y si no lo tienen dentro del pad no va a funcionar, ¿estamos? Entonces ese cuidado sí lo tienen que hacer. La forma de saber, digamos, si ya se instaló correctamente, que después vayan este, al DOS o al administrador de comando y le pongan mongo de menos version, digamos. Yo pongo acá cmd, pongo mongo de version. Van a ver con qué versión están trabajando en este momento. ¿Estamos? No es complicado, pero lo tienen que instalar y tienen que tratar de hacerlo por paso, digamos, para ver que todo esté bien configurado. Hasta acá vamos, ¿no, alumno? Sí, profe. Bueno, fíjense, a continuación tenemos que, podría escribir solo MongoD y vería a correr este servicio. Voy a hacer esto. Eh, Fíjense que acá acaba, digamos, cuando acaba esta forma es porque el servicio no está corriendo. Y no está corriendo porque le falta crear este directorio. Entonces tienen que ir ejecutar barra dat md, que de crear directorio, barra data, barra db, y va a crear los directorios para que puedan trabajar. Entonces, si ustedes lo vuelven a correr a MongoD, ya no se lo va a detener, digamos, como en este caso. Fíjense, si yo aquí escribo MongoD, estoy corriendo el servicio, y fíjense en este, que se queda ahí, bueno, acá hay varias cosas que son interesantes para que vean. Por ejemplo, está trabajando con el localhost, que la dirección es 127.0.0.0.1 y el puerto es 27.0.17. ¿Lo llegan a ver a eso, no? Sí, profe. Bueno, eso es importante porque después cuando vayan a trabajar con cuando vayan a trabajar con la IDE que van a utilizar para poder trabajar con Mongo, le va a preguntar esa información, digamos. ¿No? Generalmente el puerto es 27.0.17, pero ahí puede variar según si ustedes agregaron algo a su computador, utilizaron ese puerto, digamos. Fíjense acá le dice que el 27.0.17. Y en ingreso al shell, tengo que escribir Mongo. Si yo escribo Mongo, lo que voy a hacer es ingresar al shell y puedo hacer cualquier operación que está permitido dentro de JavaScript. Por ejemplo, si le pongo 3 más 1, me dice 4. Si le pongo la función pi, me pone 3.14. El seno de 90 me pone 90. Puedo hacer una función factorial. Este, eh, entonces, lo que yo tendría que hacer es escribir Mongo. Bueno, primero me voy al shell. Tengo que estar corriendo, recuerden, el servicio, ¿no? Acá está corriendo el servicio, significa que se está ejecutando Mongo. Entonces pongo Mongo y ahí entro al shell. Estamos, entonces yo le pongo 1 más 5, ¿cuánto es? 6. Me va a dar 6. Podría escribir una función, digamos, así como está acá, digamos, después lo pueden probar, digamos, pero todo lo que está, este es un shell que está en JavaScript, o sea que cualquier operación que usted haga en JavaScript, si usted conoce un poco de JavaScript, la pueden utilizar acá, digamos, ¿no? Para comprobar. Hasta ahí vamos, ¿no, alumno? Sí, profe. Y se va a empezar a poner más interesante. A ver, ¿qué hace? No me acuerdo de este new data.
Así, 14 de octubre del 25, me da la fecha actual. Bueno, eh, ¿qué es lo que yo, vamos a ver dos formas de trabajar con base de datos? La primera es hacerlo a través del shell, que tiene JavaScript, y la segunda es a través de IDE, digamos. Bueno, después supongo que en la práctica le va a pedir que lo hagan a través de una IDE, pero está buena que conozcan ambas, digamos. Aparte, porque si saben manejar a través del shell, pueden hacerlo en cualquier IDE. Si yo quiero saber la base actual, tengo que poner DB y me va a salir la base actual por defecto de test. ¿Está? Si yo quiero poner cuáles son las bases de datos, fíjense acá me dice tengo admin, tengo config y tengo local. Cuando ustedes creen la base, cuando ustedes instalen Mongo, van a ser la única base de datos que yo voy a tener. Entonces, yo acá puedo poner DB, me va a decir que estoy parado en la base test y quiero que me muestre la base de datos, show DBS. Me va a decir que tengo, en este caso, porque yo ya la había creado hace un rato, tengo la base admin, la base config, la base de datos facultad y la base de datos local, ¿no? Fíjense que todas tienen, no tienen casi, son muy chicas, digamos. Ahora, si yo quiero obtener ayuda, que esto posiblemente ustedes quieran saber sobre algún comando, yo puedo poner help y ahí me va a mostrar la lista de comandos. O sea que si yo escribo help, me muestra este, cuáles son los comandos que yo podría llegar a utilizar en relación con base de datos, ¿no? Ah, bueno, no, perdón, este para base de datos era db.help, entonces pongo db.help y me muestra todo lo que puedo imprimir, puedo ver el estado del servidor, db.server.status. Acá es importante, me equivoqué, bueno, no importa, algo me habré equivocado. Pero bueno, no importa, tienen todas las funciones que están disponibles. Ahora, si yo quiero crear una base de datos, dice, si queremos crear, debemos utilizar el comando use. Entonces le pongo use, el nombre de la base. Entonces yo pongo use facultad y entonces me dice acá que se cambió o se creó la base de datos facultad. Si yo pongo db, me va a mostrar la base de datos facultad, ¿no? Si yo veo acá cuáles son las bases de datos, me dice no figura la base de datos facultad. ¿Por qué no figura? ¿Se dan cuenta por qué no figura o no? Yo acá Porque la está creé. parado Porque en no hay base. datos. Porque no tiene datos. Hasta ahora no creé o no inserté ningún dato, digamos, solamente que es como que creé el nombre nada más. Entonces lo que hago acá es, fíjense, en inserto, eh, eh, cómo se llamaban las tablas? Campos. No, pero bueno, los atributos se llaman campos. Y acá la tabla eran documentos. Fíjense, yo acá inserto el documento alumno y le ingreso. Fíjense cómo lo estoy ingresando. Acá le digo, nombre, ¿qué es? No hay qué nombre. ¿Cómo, profe? Nombre aquí, ¿qué Sería es? una columna. Pero acá en la base de datos, ¿no? SQL, MongoDB, ¿qué es? En la base de datos relacional le decíamos que era un atributo. ¿Y acá qué es? Pero no es documento, es Un campo. un campo. Nombre es el campo y José es el valor que estoy ingresando para ese campo. Y acá alumnos es la colección. Las tablas aquí se llaman colecciones. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo inserto, si yo muestro, fíjense en que me va a decir que ya existe alumnos. ¿No? Entonces, si yo veo las colecciones, la única colección que voy a tener va a ser alumnos.
¿no? Y bueno, si yo quiero borrar la base de datos, yo tendré que usar db drop database. eh, me paro acá. db, ¿qué es lo que me dice db? Es la base de datos actual en la que está. Me dice en qué base de datos actual estoy parado. Entonces me dice que estoy parado en facultad. Y acá le pongo db.dropDatabase, ¿qué es lo que va a hacer? La va a borrar. La va a borrar. No creo que tengo. Lo hagamos si quieren para probar. Supongo que yo quiero crear, estoy parado aquí y quiero crear la base de datos clase 25. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tiene que poner use ¿Y qué más? el nombre de la base de datos. Sería use clase 25. Pues, primero, si quiero ver la base de datos que tengo, primero pongo show debes y tengo esa base. Si yo quiero crear la base de datos clase 25, debería poner use clase 25. Ahí me dice que se cambió y creó la clase de datos 25. Pero si yo vuelvo a poner show dbs, no me aparece clase 25. ¿Y por qué no aparecía? Porque no tenía datos todavía. Entonces supongo que yo voy a ingresar, así como estaba acá, una base de datos debería ser db, en la base de datos estoy parado, punto, después qué es lo que va. Insert o el nombre, creo que era el nombre de la Después va la colección o tabla, digamos, ¿cómo se llama la colección acá? clase Clase 25. 25. No, 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 esa es la base de datos. La colección se llama alumnos. ¿Ves que estas son colecciones? Eh, entonces le pongo alumnos, que sería la colección, punto insert, paréntesis, ay, un teclado medio raro, ¿no? Eh, pues ¿dónde está la llave acá entre? Bueno, supongamos que ya lo insertó ya. No, vamos, muy largo esto. Después, si yo quiero borrar la base de datos, ¿qué es lo que tendría que hacer para borrar la base de datos? Un drop dead. Sí, entonces primero me paro, me fijo dónde estoy parado en clase 25 y le hago db.drop database, paréntesis, se ejecuta. Entonces acá me dice que lo borró. No, fíjense que acá eh, no me sale el mensaje más largo porque no tenía colecciones, ¿no? Pero fíjense que en cierta forma es similar, digamos, a las bases de datos relacionales, pero tiene por ahí sus diferencias. ¿Estamos hasta acá, chicos? Vamos a algo un poco más interesante. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bueno, ¿qué herramientas puedo utilizar para MongoDB? Hay varias, digamos, inclusive capaz que esto está desactualizado y apareció una nueva, digamos. Eh, la que, la que pueden probar es Studio 3T, que este es se llama, es muy liviana, digamos, muy rápida, digamos, pues la pueden ejecutar sin problemas, digamos. Inclusive pueden hacer uniones con inner y outer, digamos. Ah, no, pero esa no. Perdón, esta no. El robot Studio 3T es la más completa. Después tienen Robo 3T o RoboMongo, que es una herramienta de código abierto, liviana, multiplataforma. Este, a la que yo había instalado era Studio 3T. Y después tienen Compa, que es la original, que viene que es la que viene con MongoDB. Ustedes eligen con cuál quieren trabajar. También pueden hacer cosas similares. Yo hubiera elegido RoboMongo porque es una de las más livianas que pueden trabajar. Fíjense que todas cuando van a trabajar les dice que tienen que poner aquí crear la conexión a la base de datos.
Entonces tienen que poner el nombre, la dirección, que era creo que 127.0.0.1, o pueden poner localhost y luego ponen el puerto donde están corriendo, estamos 27.07. Y luego se crea la conexión y se pueden conectar, ¿estamos? Fíjense acá está, lo cerremos. Son todas similares. Entonces lo primero que tienen que hacer cuando entran, ¿qué es? Cuando entran a la ID. Colocar el host. Hacer la nueva conexión. Entonces creo la nueva conexión. Debe decir que lo voy a configurar en este caso manualmente. Y aquí le digo, la nueva conexión se va a llamar, bueno, acá se va a llamar mi conexión local. Acá fíjense que por defecto ya le aparece localhost y 27.07. Yo acá puedo poner, testear la conexión y veo si está funcionando. Si me da todo bien es porque no tuve problema, y si no me da bien es porque puede ser que el puerto haya estado ocupado por alguna otra aplicación, no sé, por ahí pueden tener algún juego o alguna otra aplicación que esté ocupando ese 2707 y no lo deje trabajar. Entonces, bueno, acá como no me dio problema, pongo grabar, perdón, grabo. Y fíjense que acá tengo mi conexión local, que es la que acabo de crear. Entonces voy a entrar a mi conexión local y ya por defecto tengo acá toda la base de datos. Estas son las que crean por defecto: admin, config y local. Yo acá facultad creé la tabla alumno, digamos, que es la que tenía. En este caso no tiene nada, digamos. Entonces, en cualquier IDE, digamos, que ustedes hagan, lo que van a tener que hacer es siempre crear primero la conexión. Pero para crear la conexión, recuerden que tienen que tener corriendo MongoDB. Y para correr MongoDB era poner MongoD y que tiene que estar corriendo acá. ¿Estamos? Si yo quito esto, no va a ejecutar, digamos, porque no tengo el servicio corriendo. ¿Estamos? El servicio, recuerden, es que es como una especie de demonio que está siempre ahí escuchando qué es lo que nosotros queremos realizar en la computadora en este caso. ¿Estamos? Estamos hasta acá, chicos, ¿no? Sí, Sí, profe. profe, ¿por qué se le dice demonio? No sé por qué le hice de hoy. Yo creo que es porque siempre estaba escuchando todo lo bueno y todo lo malo, porque podría ser que algún servicio sea algo dañino, digamos. Supongo que por eso debe haber sido demonio, digamos. Yo siempre le escuché como demonio. Todavía no termino de entender qué es lo que es. Los servicios que vos tenés en tu computadora que estás corriendo. A ver, ¿Qué es lo que sería un servicio? si yo pongo acá la configuración del sistema, fíjate acá vos tenés todos los servicios que vos estás corriendo, digamos. De cuando vos inicias tu computadora, tenés todos. Por ejemplo, tengo acá el antivirus, no sé, el del audio, el reloj, todos son servicios, digamos. Fíjate que acá inclusive tengo unos servicios de Brave que son los que yo utilizo, el navegador. ¿Qué es lo que hace eso? Digamos, que siempre esté disponible para que vos puedas ejecutar ese programa. Entonces yo en la computadora, cuando quiero correr cualquier acción, primero siempre voy a buscar el servicio, no sé, del antivirus. Si quiero, no sé, ver un video de YouTube, está corriendo un servicio de audio, digamos. Entonces son servicios que siempre están en ejecución. Fíjate que algunos están en ejecución y otros están detenidos, digamos. Sea, porque esta actualización no está funcionando en este momento. Hay un activador, un instalador de ActiveX, por ejemplo, que en algún momento debo haber instalado y que ahora no está corriendo, digamos. Todos son servicios, digamos, que son los que me permiten que la computadora funcione. En este caso, el servicio que yo Profe, corro, el servicio MongoDB, que es para que la base de datos esté corriendo, digamos. ¿Sí? Primero hay que correr el servicio y después hay que correr el server en el localhost. No, espera. Esto que estoy corriendo acá, esto me está corriendo el servicio y esto me está corriendo el servidor de base de datos MongoDB, ¿no? Las dos cosas están corriendo al mismo tiempo, ¿no? Si yo no hiciera esto, no podría haber hecho lo que hice hace un momento y ver acá las conexiones, digamos.
El servicio de MongoDB sería como un server, Sí, sí, de la base de datos. pero servicio y server no es lo mismo. Para mí sí es lo mismo, ¿por qué decir que no? No, pregunto, profe, porque yo lo conozco como server, pero eso está conectado a internet o se lo sube y está en escucha. Bueno, y el servicio hace lo mismo. El servicio, yo lo puse aquí y está escuchando, digamos, que le lancen peticiones, digamos, cuando yo creo acá una colección, un documento, acá vos vas a ver que se va modificando acá las opciones que yo, fíjate que acá ya cambió un poco, digamos, lo que tenía hace rato y me dice, por ejemplo, las acciones que yo voy ejecutando, digamos, esto sería como los logs que yo tengo del sistema de la base de datos. Igual, no es el sentido, diga, el sentido es que ustedes vean que todo, este, que toda base de datos necesita sí o sí que esté corriendo el servicio. Si no corre el servicio, yo no puedo lanzar peticiones, digamos, cuando ustedes tuvieron, corrían en Postgre, seguramente instalaron en Postgre y ahí tenían, ya estaban corriendo el servicio cuando lo instalaron. Por eso es que después empiezan a ver que su computadora por ahí se empieza a poner más lento y se pone más lento porque está corriendo los servicios, digamos. Y al correr más servicio, digamos, si su computadora es potente no pasa nada, digamos, pero si su computadora tiene pocos recursos, empieza a poner cada vez más lento, digamos, porque necesita más administración de memoria. ¿Estamos? Entonces, los Sí. servicios que mostró recién están conectados a internet. Algunos sí, algunos no. Puede ser que un instalador, ay, lo cerré. Puede ser que alguno de los servicios esté tratando de conectarse para. Pues digo, puede haber servicios que sean malos, digamos. Pueden haber servicios que están esperando que alguien por ejemplo, ¿cómo acceden a tu computadora, digamos? Generalmente te hacen a través de un phishing, que vos te instalas un servicio en tu computadora y cuando él quiere, él podría llegar a utilizar tu servicio, digamos. Podría llegar a utilizar tu computadora. Muchas veces, por ejemplo, suponte, para hacer una operación que sea muy maliciosa, no sé, eh, yo te instalo un servicio en tu computadora y accedo a una porción de la CPU de tu computadora. Entonces vos estás corriendo y a vos no te das cuenta que alguien te sacó, no sé, un 20 o un 30% de tu CPU, digamos, y lo está utilizando para alguna otra tarea que no corresponde, digamos. Eso puede ocurrir, digamos, y lo hacen, digamos. Esas son llamadas máquinas esclavas, pero vos no te das cuenta porque no sé, como vos utilizas, no sé, estás haciendo un Word y algo muy pequeño, digamos, para el procesador que vos tenés, la cantidad de memoria que vos tenés, ese recurso no te afecta, digamos. Por eso, lo que deben ver siempre lo que deben ver siempre cuando se te empieza a poner, ay, perdón, no, no, esperen que ahí fue sin querer. Lo que deben ver siempre cuando pueden, no sé, lo que hago yo cuando veo qué es lo que está, qué servicio, siento bien. Me entro acá al servicio y veo qué es lo que está corriendo y por ahí vos podés ver espera que cierre algo. Bueno, bucle. No, pero no es por la RAM, porque tengo RAM. El tema es
que corría algo que no debería haber corrido. Ahí está, pero lo que le decía es que cuando yo pongo acá dentro al administrador de tarea, yo puedo ver cuáles son los servicios que están corriendo y podría detener alguno, digamos, y puede ser que alguno eh, se- fíjate acá, no sé, voy a entrar a ver cuáles son el que es más pesado, digamos, y lo da de baja, digamos, porque seguramente ese es el que te está bloqueando la computadora, como pasó en este momento, digamos. Acá, por ejemplo, la CPU tengo ocupado poco, digamos. Acá sí la memoria estaba medio ocupada. Pero bueno, no me acuerdo ya cómo era. Profe, Sí, en ese caso, ¿cómo uno distingue cuál es un proceso malicioso, digamos, con uno que es propio es que no te de la das computadora? cuenta, porque algunas veces, no sé, hay algunos servicios que son propios de Windows, o no sé, de Linux, o lo que sea, y te cambian una letra, y entonces vos lo que tendrás que hacer es buscar si ese servicio corresponde o no, digamos. ¿Me entendés? Suponete, si vos tenés uno que diga, no sé, el instalador de Windows o algo así, ¿vos lo vas a dar de baja o no? Porque si lo da de baja, capaz que no puede instalar nada, o el audio de Windows, pero capaz que ellos le cambiaron una letra y te lo instalaron ahí y están esperando para que en algún momento tu máquina corra como una máquina esclava, digamos, y poder utilizar algún recurso de tu computador. ¿Se entiende? Esto puede ser que funcione de forma parecida, por ejemplo, cuando accedemos a una página web, digamos que es una simple hecha con JavaScript, y cuando entra a cargar el DOM, le ponen un evento para que se cargue en otra cosa aparte, como cuando se cargan las cookies. Sí, sí, así es. Pues, Podrían funcionar como los triggers en base de datos. claro, sí, sí. Puedes tener que tener cuidado cuando te le envíen, viste que ahora está de moda que te envían un link al WhatsApp y muchos hacen clic en el link y ya le toman el control del celular o el control del WhatsApp y empiezan a enviar mensajes. Y eso lamentablemente por ahí está de moda, digamos. ¿Cómo hacer para evitar eso, digamos? Lo que tienen que hacer es tratar de no entrar a cualquier página, digamos. Bueno, seguimos, chicos. ¿O preguntas? Puede ser Sí, que disfracen un servicio trucho como uno con un nombre. Usted dijo que le cambiaban una letra, pero sí, puede tener el mismo nombre que el original. sí, puede ser. Y vos lo vas a buscar y no te vas a dar cuenta y en realidad sí lo tenés, digamos. Por eso, no sé cuánto ustedes tienen por ahí, Machi creo que es, Machi TV, Lleno de virus. pero no es un virus, en realidad lo que está haciendo está funcionando como ay, ¿cómo no me sale el nombre? Como un servicio que está escuchando todo lo que pasa a través de tu red, digamos. ¿Estamos? Lo que pasa es que si vos tenés un tele, digamos, mucha información no va a pasar, digamos, o sea, eh, pero si vos tenés una computadora y vos accedes no sé, a tu cuenta del banco o a tu cuenta, no sé, eh, o sea, alguna información que sea importante, están escuchando y pueden estar, y en algún momento pueden acceder a esa información, digamos, y esa información es crítica, digamos, no toda la información es crítica, pero sería conveniente no tenerlo directamente, porque yo no, me parece que no sé, yo nunca lo instalé en una computadora, pero yo creo que es mejor evitar ese problema, digamos. Creo que no hay para computadora, profe. Pues tendría que hacerlo con el port de celular, Sí, el emulador creo que de en Android. Android se puede, pero en computadora me parece que sí había un emulador, pero bueno, no importa. ¿Seguimos?
¿Preguntas? Bueno, a ver, entonces, volviendo atrás, la tabla son colecciones, ¿estamos? Que es lo que veíamos recién. Los registros son documentos, o las filas son documentos, y las columnas son campos. Y los join, o la unión entre tablas, son documentos embebidos. Ahora, ¿cómo crear? Fíjense acá, cómo crear una base de datos con Robo 3T. Voy a la conexión que yo tengo y le pongo crear base de datos. ¿No? Entonces creo la base de datos, facultad, este, luego inserto una colección. Fíjense que va a ser mucho más fácil. Creo el nombre, la colección que De la tabla. la tabla, creo la colección que acá se llama, o la tabla que se llama alumno. Luego para esa tabla alumno, ¿qué es lo que hago? Inserto un valor, inserto un documento y luego en la cabecera me indica que estamos accediendo a nuestro equipo localhost en el puerto 27017 en la base de datos facultad y en la colección alumnos. Esta colección estamos insertando un único documento. Bueno, esta es otra forma, digamos. Fíjense que aquí yo lo que estoy haciendo es insertando la LU 100, el nombre de José, la fecha de ingreso sería esa fecha. Y después tengo dos grupos, digamos, un grupo formado por LU 200 y otro por LU 300. El 200 corresponde a Mónica y el 300 corresponde a Pedro, ¿no? Y acá me dice que es válido. Entonces, si yo quisiera, Profe, sí, la primera parte sería la definición de la tabla y los otros dos serían los documentos. Cada uno sería un documento. O todo eso es un documento. ¿cuál? La LU Ah, que es, eh, ponen eso, la sería LU, sería un campo. claro, sería un campo y, claro, el registro sería el documento, sería como la fila, digamos, que yo tengo. Ese sería un solo, Claro, pero este es un solo registro, digamos. Solo que este campo tiene a su vez dos campos, digamos. Es como tener sería como anidado. sí, 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 es una estructura anidada, Ah, ok. ¿no? Y después, fíjense, si esto bueno, esto está hecho con Robo 3D, pero abro puedo abrir el shell, eh, y acá en el shell yo puedo poner db alumno punto insert e ingreso, digamos, los datos, ¿no? En este caso, fíjense en qué fue lo que ingresé. Sería un documento. Sí, 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 sí. Pero fíjense, acá tiene LU 400, nombre Florencia, fecha de ingreso, la fecha y grupo. ¿Qué es lo que tiene diferente con esto que yo ingresé antes? Fíjense en LU, nombre, fecha de ingreso y grupo. LU, nombre, fecha de ingreso y grupo. ¿Qué es lo que tiene distinto? En el grupo solo tiene uno ahora, o sea, solo un anidado, digamos. ¿Y qué En más? el otro tenía dos. Sí, ese uno. ¿Y qué más? Y también es que hay sensitive. Acá fíjense en que la LU, la 2 está con mayúscula y acá la LU está con minúscula. Mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces, porque en realidad, ¿se acuerdan que esto lo hacían dentro del shell de JavaScript? Y JavaScript es case sensitive. Entonces, ahí lo diferencia, digamos. Si yo hago una visualización de los datos, fíjense en que yo puedo hacer, escribir dbalumno.fin y esto me va a decir que yo tengo para ese ID ese objeto con LU100, nombre José, fecha de ingreso tanto y tal, esos grupos, los dos elementos, los dos grupos, los dos elementos para el grupo.
Y luego tengo la LU400, que sería el otro registro, nombre, Florencia, fecha de ingreso y en un solo grupo, digamos. Ahora, Pretty, ¿se acuerdan qué es Pretty en inglés? Linda. Claro, entonces lo que está haciendo acá es embelleciendo la salida. Yo le digo que busque, pero que además lo embellezca, digamos, para que porque resulta, trabajado de esta forma puede llegar a ser complejo, digamos. Entonces, si yo veo de esta forma, fíjense que acá me dice que, por ejemplo, tengo el ID, que sería eh, la clave que me creó automáticamente MongoDB, tengo LU, el nombre, la fecha de ingreso y los dos grupos, ¿no? Y luego acá tengo el ID, fíjense que son distintos con el de arriba, o deberían ser distintos, si son distintos. La LU, fíjense que acá la LU no es la misma LU que la LU de arriba, digamos, ¿no? El nombre, la fecha de ingreso y el grupo que está formado por un solo elemento en este caso, ¿no? Esa Profe, sería la forma de hacerlo a través del shell. Fíjense, ahí tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, el ID se creó en forma automática, digamos. Cuando yo creo ese documento, automáticamente lo creó, digamos, a ese ID, porque también tiene que ser una clave que identifique en forma única. Y luego que es case sensitive, que no, ¿por qué le digo, lo molesto tanto con esto con que es case sensitive? Porque después, si yo quiero buscar por LU de esta forma, no me va a aparecer este documento, digamos. Entonces tengo que crearlo de la misma forma, ¿no? Otra forma de hacer esto es bueno, escribirlo acá db.getCollection alumnos.fin y me va a mostrar acá esa información, ¿no? Esto es a través de la IDE, en este caso de Robo 3D. Eh, bueno, también se puede usar, acuérdense también que el shell yo puedo utilizar funciones de JavaScript y en JavaScript está el for each. Entonces yo podría utilizar el for each. Fíjense que acá está utilizando db.alumnos.fin for each, o sea que me busque, que en este caso que me va a mostrar todo, y por cada uno de ellos me escriba alumnos, que para alumnos me escriba los alumnos cargados son, por eso acá la leyenda le dice los alumnos cargados son, le aparece el nombre y la LU con mayúscula. ¿Por qué acá no me apareció nada para Florencia? No apareció la LU de Florencia que era 400. por el sensitive case. Sí. Si alguien pone ahí en el chat que es un objeto, y sí, todos son objetos. Fíjense que, o sea, si ustedes manejan un poco de JavaScript, esto pueden analizar la consulta, digamos. Yo acá lo había descargado también porque está un poco pesado Mongo, el Compass. El Compass es el que le viene la versión que viene por defecto. eh, Cuando ustedes instalan MongoDB, digamos, pueden utilizar esta también, esta IDE, digamos. Piensen que es similar, digamos. Esto es cuestión de con qué quieren trabajar ustedes, digamos. Y lo eh, pueden hacer lo que está mostrando ahí lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, a través del shell o a través de alguna IDE que ustedes tengan, que ustedes quieran trabajar, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Igual, le vuelvo a repetir, digamos, esto llevaría mucho tiempo, digamos, si ustedes quisieran que lo practiquemos en serio, digamos, eh, porque es un tema bastante complejo, bastante grande, digamos, pero lo que queremos es por lo menos introducir, que tengan una pequeña idea, una idea, digamos, una noción de qué es una base de datos no relacional y cómo poder trabajar, digamos, por lo menos lo básico, digamos, para que si ustedes después en algún trabajo eh, tienen que trabajar con esta herramienta, lo puedan hacer, digamos. Estamos que no todo se cierra en la base de datos relacionales, digamos. Si bien es un porcentaje grande, también existen las bases de datos no relacionales o documentales.
¿Cómo hago si yo quiero modificar la base de datos? Fíjense que yo acá quiero modificar la LU que estaba con mayúscula. Bueno, ya había un error lógico porque me dice que no debería haber sido 400, sino que debería tener otro valor, por ejemplo, 500. Entonces, fíjense acá le dice, debe alumnos update que el nombre Florencia y que esté LU con 400. Entonces, si yo veo acá, ¿qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer LU con 400, ¿no? Yo quiero, ¿qué es lo que me está haciendo esto? ¿Qué tipo de actualización me hace? DDL, ¿Ah? DDL. No, sí, 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 esas son en SQL, pero ¿qué es lo que me está, qué actualización está haciendo ahí para ese caso? Del Sería campo. corrigiendo el campo. O sea, lo que está haciendo ahí, fíjense como dice acá, agregar un nuevo campo LU con LU igual a 400 para el nombre de Florencia, porque acuérdense que acá yo tengo, el viejo era la LU que estaba con mayúscula con 400 y aquí quiero agregar una LU con 400, digamos, pero con la LU con minúscula. Si yo quiero borrar el campo, fíjense que lo que debería hacer debe alumnos.update, cuando el nombre sea igual a Florencia, esto es como una condición, eh, que me borre la LU con mayúscula que tenía, digamos. Entonces acá ya solo me va a quedar la LU con minúscula con 400, ¿no? Eso es para actualizar un poco el valor que tenía. Y fíjense acá, el grupo, dice, borramos el grupo del segundo, el campo grupo del segundo documento que yo tengo. Entonces, si yo pongo nombre Florencia, antes grupo, ¿qué es lo que va a hacer eso? Fíjense que acá el primero que había hecho era había borrado ese campo, digamos, o ese atributo, que así lo llamaban en base, para relacional. Acá, ¿qué es lo que hace? Si yo le pongo answer, que sería borrar grupo, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Borra el campo grupo. Borra el campo grupo, que fíjense que Cuando el nombre sea igual a Florencia. cuando el nombre sea igual a Florencia, entonces me va a borrar me va a borrar ese campo, digamos, ¿no? Podemos agregar el nuevo subdocumento, entonces acá, si yo quiero agregar un nuevo documento, un nuevo subdocumento, para su subdocumento porque es el grupo, ¿no? Le digo, para Florencia, set grupo igual a 500 Juan, porque este era un error lógico, creo que decía 400 y 400. Agrega el grupo 500 Juan. Entonces, 400 me va a quedar para Florencia y dentro del grupo de Florencia está Juan, que es la LU 500, ¿no? ¿Estábamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, Cuando usamos el update, primero le mandamos el parámetro con el que va a buscar, que sería el nombre. sí, Y eso está dentro de las llaves que vendrían a ser como formato JSON o JSON. sí. O sea que ese pequeño, entre lo que está entre las llaves, sería un JSON o un JSON, no sé cómo se le dice. Sí. Y el que sigue sería otro En realidad JSON. esta es una función, ¿no? Porque viste que en la función van entre paréntesis. En esta función que es actualizar de la colección alumnos de la base de datos donde estoy posicionado, lo que está en el primer parámetro sería la condición. Que la condición de búsqueda acá, ¿cuál sería? El nombre es igual a Que el Florencia. nombre sea igual a Florencia. Y la acción que tiene que realizar, que El unset de un set grupo. que sería que borre el campo grupo que viene ahí. Acá Ah, y todos los datos que le pasamos tienen que estar en el formato JSON. sí, 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 sí. Porque está Ah, trabajando con ok. JavaScript. Sí, mi duda era esa porque yo sé que en JSON no se puede utilizar funciones y ahí está poniendo unset.
pero lo único que hace es mandar el parámetro en formato JSON, ya después lo lee y lo ejecuta. Sí, Ah, ok, profe, sí, sí. gracias. Es que estas son ya funciones que ya tienen incorporada por ahí algunas funciones son de JavaScript propia, viste, que es esa que vimos de suma, de coseno, seno, que habíamos visto hace un momento, y otras funciones son propias de la base de datos, como por ejemplo este update o el unset, perdón, sí, no, el update, las funciones que están para la base de datos. Y creo que no hay más. Sí, porque no, podríamos entrar a profundizar mucho más, pero lo que van a hacer en la práctica es solamente crear una base de datos, insertar algunos registros, hacer algunas relaciones, modificar y nada más, digamos. No va a tener, no va a ser muy complejo, digamos, la práctica de este tema, porque sabemos que se necesitaría más temas. Y si nosotros quisiéramos tomar este tema en el parcial, digamos, yo creo que le amargaría mucho la vida, digamos, porque no tiene mucho sentido, digamos, preferimos entrar de lleno a lo que son la base de datos relacionales, porque seguramente cuando vayan a trabajar profesionalmente, un 90-80% van a trabajar con esa base de datos, entonces la exigencia viene más por ese lado, digamos. Como yo les comenté en la primera clase, o la clase anterior, creo, conozco gente que fue a trabajar a Córdoba y la prueba de ingreso era que le hagan dos triggers, digamos, en SQL, digamos, y lo tenían que saber, digamos, y por más que ustedes lo hayan visto hace 5 años, por lo menos tenían que tener la idea, porque creo que se lo pedían en papel para ver si podían armar, digamos. Pero está bueno, digamos, que vean este tipo de base de datos no SQL o documentales, porque para cierto tipo de situaciones, digamos, les conviene más trabajar, si yo voy a trabajar con datos geoespaciales, me conviene trabajar o con base, o con PDF, me conviene trabajar con base de datos no SQL, digamos, que sería más eficiente. En cambio, si yo tengo que trabajar ya en forma estructurada, digamos, yo sé específicamente que van a tener, no sé, 10 tablas. Yo cuando trabajaba en obra social teníamos 500 tablas y creo que ahora ya llegaron a las 1000. Entonces, trabajar bien estructurado, digamos, pero para ciertos tipos de problemas, esta base de datos no SQL son una solución, digamos. Y las últimas versiones de base de datos no SQL ya hasta les permiten hacer algunos joins, o sea que pueden utilizar algunas sentencias SQL, digamos, lo cual no debería permitirse, pero bueno, ahí está. Pregunta, chicos.